a este gran espacio Pandora para todos los maestros y maestras del Cauca, para su TEC, su junta directiva, a ustedes, a la mesa de trabajo, muchas gracias, y a todos los maestros y maestras y comunidad educativa. Muchas gracias y un abrazo para todas y todas. Nelson, vamos a hablar de un tema muy importante, el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participación, aprobada en mayoría por el Congreso de la República, recoge los elementos que ha venido planteando FECODE desde hace muchos años. Bueno, nosotros desde la nefasta aprobación del Acto Legislativo 01 del 2001 en el Congreso de la República, en el gobierno de Pastrana, presidente, y Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, eh, institucionalmente FECODE, la Central Unitaria y los diferentes sectores que conforman el Sistema General de Participaciones hoy, anteriormente situado fiscal, eh, hemos venido en una lucha frontal, llamémoslo así, por la modificación constitucional a través de un acto legislativo del artículo 356 y 357 de la Constitución Política Nacional, para poder cerrar las brechas de desigualdad, para cerrar las brechas de accesibilidad, canasta educativa, jornada única, el tema de disminuir las relaciones técnicas, cerrar las brechas de la educación rural y desafortunadamente hoy lo que cursa en el Congreso de la República es la aprobación del séptimo debate de la Cámara de Representantes, que queda el último debate en la plenaria de la Cámara, pues no recoge algunos elementos o criterios como ese, exactamente, de cerrar las brechas, las cuales nos concertamos y bajo unos parámetros, bajo unos estudios, bajo ciertas discusiones, no las recoge hoy el acto legislativo. Dos, vemos que realmente bajaron el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, cuando nosotros siempre hemos hablado del 47% de los ingresos corrientes de la nación para toda la bolsa del Sistema General de Participaciones, lo último aprobado en el séptimo debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de la Comisión Séptima de la Cámara, de la Comisión Primera, perdón, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pues es de 39.5. Vemos que perdimos más de 7 puntos de los ingresos corrientes de la nación y que obviamente eso va a traer dificultades en estas circunstancias. Son elementos que no se recogen. Vemos que le colgaron otra serie de elementos que no corresponde a lo que nosotros hemos venido luchando, otra serie de competencias frente al tema del Sistema General de Participaciones, y eso vería mermado los recursos para la educación preescolar, básica y media. Sí, Nelson, precisamente si no recoge las necesidades de la educación del país, esta pues, reforma al Sistema General de Participación fue aprobada en la mayoría por el Congreso, ¿cuáles son esos retos que implica este aspecto y cuál es el hacer precisamente desde el magisterio? Bueno, hoy que no se recogen, por eso lo mencionaba, ¿cuáles no se recogen? Miremos que el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mencionó varias cosas o elementos que vienen con orientación del gobierno nacional, en el sentido de decir, vamos a asignarle mayores competencias a las entidades territoriales. Y esas competencias que pretenden asignarle es la educación de 0 a 4 años, o sea, la educación inicial. También adicionalmente le están colocando el tema de poder financiar 2 años de educación superior. Tres, el ministro del Interior dijo, hay que disminuir el porcentaje, dijo el ministro del Interior, hay que disminuir el porcentaje de esa bolsa del 100% que corresponde para educación preescolar básica y media, el 58%, dijo el señor ministro, hay que disminuirle ese porcentaje y darle otras competencias. ¿A quién? Darle otras competencias a los municipios y a los departamentos. Eso quiere decir que no vamos a recibir los recursos que se requieren y se necesitan. Adicionalmente, como lo dije anteriormente, no es para cerrar las brechas de accesibilidad. Hoy tenemos más de 2.300.000 niños
por fuera del sistema educativo en Colombia, en edades entre 5 y 16 años, que hay que llevarlos, y por eso se requiere y se necesita, y por eso institucionalmente, desde las diferentes organizaciones, hemos peleado para que se haga esa reforma y realmente se puedan dar esos recursos. También aquí pretenden llevar 1.200.000 niños, jóvenes, perdón, para la educación superior. No es que estemos en contra de eso, es que no se puede, lo que nosotros decimos es que no se puede utilizar en la plata de la educación preescolar básica y media de esa reforma para llevarlos. Aquí tienen que buscarse otras fuentes de financiación para el tema de la educación superior, para el tema, y adicionalmente pretenden establecer una ley de competencias con mayores responsabilidades a los municipios y a los departamentos, ¿cierto? Mayor competencia, y eso ¿qué va a generar? Que les van a girar sí más recursos, pero mayores responsabilidades. Y aquí hay un riesgo grande que nosotros lo hemos colocado en el escenario para la discusión y que es preocupante para nosotros o para mí personalmente o para nuestro sector político y sindical, que es el tema que se vuelva la famosa municipalización de la educación en Colombia. La famosa municipalización en Colombia que trajo grandes consecuencias negativas para los maestros y maestras. Miramos que hoy hay más de 43.000 maestros y maestras en Colombia que tienen dificultades. ¿Para qué? Para el tema de pensionarse, para reclamar sus cesantías. Hay maestros con edad de más de 75 años que no se han podido pensionar, que no pueden reclamar sus cesantías. Entonces, aquí corremos el riesgo de la famosa municipalización de la educación pública en Colombia. Entonces, son consecuencias y será una pelea frontal en el Congreso de la República para el tema de la parte de la ley de competencias, que será la ley que va a reglamentar esa reforma del Sistema General de Participaciones. Compañero Nelson, buenos días. Muy buenos días. Si la tendencia es a municipalizar la educación, es decir, las luchas se fragmentarían en el orden nacional desde el magisterio, porque digamos que estamos en un departamento como el Cauca y en un municipio de Popayán, y que los escasos recursos que entran pues no van a alcanzar para poder sufragar todos estos gastos. Entonces también se fragmentaría en parte esa lucha que hoy la hacíamos a nivel nacional, pues a través de las convocatorias, digamos, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Prácticamente sí veríamos un fraccionamiento y un fraccionamiento de las organizaciones sindicales, ¿sí? Se podría dar una atomización de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque cada entidad, cada municipio tendría que pelear y luchar las circunstancias, los recursos, su planta de personal, la estabilidad laboral en ese escenario. Entonces, vemos unas circunstancias bien complejas en ese escenario. Mire otra consecuencia de eso. Quitan el tema de la concurrencia de los recursos. ¿Qué quiere decir? El tema de la concurrencia de los recursos es, hoy ¿qué sucede? En ninguna entidad territorial le alcanzan los recursos. ¿Qué hacen? La entidad territorial le solicita al gobierno nacional que le gire unos recursos adicionales se me fue el nombre del término técnico que tiene, bueno, los recursos adicionales para poder cancelar las nóminas, las prestaciones, los ascensos de cada uno de los maestros y maestras de su entidad territorial, ¿cierto? Pero aquí en esta reforma del sistema general quita el tema de las concurrencias. ¿Qué quiere decir? Le gira los recursos, lo que corresponde, y si le alcanza bien, y si no le alcanza, como dicen los pelados, de malas. Tendrán que solucionar sus alcaldías, sus administraciones, sus departamentos. Y entonces aquí también le abren la posibilidad, o más que abrirle la posibilidad a los alcaldes y a los departamentos de decirle, oiga, tienen que hacer un saneamiento y tienen que hacer una reestructuración del tema de los impuestos, del tema del catastro. Aquí tienen que aumentarle los impuestos. Ahí tenemos que ponerle el ojo, como se dice en este escenario, es para mirar cómo podemos avanzar y cómo podemos generar. Corre un gran riesgo estas circunstancias y que generemos una crisis financiera en cada una de las entidades y dentro del sistema educativo colombiano. Compañero, finalmente,
¿Cuál es el llamado entonces que le hace usted, que le haría usted a la base del magisterio caucano y colombiano para enfrentar esta crisis que se nos ve venir a raíz de este tema del Sistema General de Participaciones y la forma en cómo lo han manejado, no como lo pretendía FECODE? Bueno, yo creo, así los compañeros institucionalmente, miremos el último video oficial o informe oficial de la Comisión Política de FECODE, dice y llama al magisterio a estar en alerta, ¿cierto? Lo hacen los compañeros, de estar en alerta, pues eso nosotros hacemos desde la Central Unitaria y como ejecutivo de la Central Unitaria también lo hago, pero que entremos a discutir, que cojamos la ponencia, que la revisemos, que la leamos, que nos reunamos los compañeros y compañeras, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, no solamente del magisterio, sino las organizaciones sindicales de salud, de saneamiento básico, de agua potable, que son las que también se van a ver afectadas. Si le giran los recursos a los alcaldes, miren, los alcaldes son los que menos les interesa generar o utilizar los recursos para educación, porque ellos dicen, la inmensa mayoría no les da votos, entonces prefieren saquearse los recursos de la educación, invertirlos en otras cosas o como lo que sucede, robársela, porque no tiene otro nombre eso que hacen la mayoría de las administraciones municipales y departamentales. Ese es el llamado a que estemos alerta y que podamos hacer las discusiones, que podamos hacer eventos, que si se pueden hacer foros para discutir, porque después de aprobado, así como está, que creemos que en los próximos 15 días aprobarán en octavo debate, quedará así y vendrá el tema de la ley de competencia, la reglamentación. Mire, el Congreso de la República, que no tenemos mayoría, los movimientos alternativos y progresistas, la mayoría lo tiene ¿quién? La derecha y la ultraderecha de este país. ¿Y quiénes son los que siempre se han robado los recursos de la educación, de la salud, del saneamiento básico, del agua potable? Esos son los que tienen la mayoría. ¿Por qué no quisieron darle facultades al presidente de la República? Porque ellos son los que van a hacer la reglamentación, que es la ley de competencias, donde va a decir en qué utilizar los recursos y se corre el riesgo que en lugar de aumentar se puedan disminuir progresivamente o lleguemos al 2039 con menos recursos a los que hoy tenemos, pero con mayores responsabilidades hacia el futuro. Nelson, antes de terminar, una pregunta más con el profesor Juan Carlos Valencia. Buenos días, compañero Nelson. Profe, un saludo ahí, nuevamente que no le escuchaba. Buenos días, compañero Nelson. Recibo un saludo del magisterio y del sector de los trabajadores del departamento del Cauca. La pregunta es, con ese panorama que usted nos acaba de mencionar, que no es bueno, sobre todo para el sector educativo, desde la CUD y FECODE, ¿han tenido algún acercamiento con algunos congresistas o con el Senado de la República para plantear estos temas que usted acaba de mencionar? Bueno, sé que el Comité Ejecutivo autónomamente, como corresponde y como debe ser de FECODE, ha realizado diferentes reuniones con la bancada alternativa progresista y esperamos que realmente pueda avanzar. Obviamente esto tiene, lo que hoy cursa en el Congreso, tiene el aval de la inmensa mayoría del Comité Ejecutivo de FECODE. Yo esto lo que estoy haciendo lo he hecho en documento, lo hemos hecho, nuestra postura bajo el análisis juicioso, responsable, como debe ser las cosas, y lo hemos planteado tanto en el Comité Ejecutivo a través de nuestros compañeros de FECODE, como lo hemos planteado los tres compañeros, compañero Jorge Cortés, Fabio Herrera y mi persona, en el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, y esperamos que realmente se pueda avanzar. Es más, hoy diferentes sectores ya se están pronunciando frente a las situaciones e inconvenientes de algunos incisos y artículos, o más que artículos, parágrafos que contiene esta reforma al Sistema General de Participaciones. Lo que estamos haciendo es advirtiendo, generando esas alertas que hoy se pueden materializar en la aprobación en el octavo debate de la reforma al Sistema General. Mire que ni siquiera es una reforma, como lo han tildado, el título no es una reforma, como debe ser, decir, no, es un tema de fortalecimiento de las entidades territoriales, que es otra cosa totalmente diferente en esas circunstancias. Pero bueno, seguiremos haciendo las críticas constructivas, las propuestas
y le hemos presentado en los diferentes escenarios. Esperamos que todo salga bien, como siempre lo ha defendido los maestros y lo hemos defendido a través de la lucha, de la movilización, desde el 2001 a la fecha, cuando desafortunadamente nos impusieron el acto legislativo 01 y que se tradujo en la ley 715, que es reglamentaria de ese acto y que trajo como consecuencias el 1278, el 3020, el 1850 y todas las normas nefastas que hoy tienen retroceso frente a la carrera docente, frente a la educación pública, frente a la calidad de la misma. Esperamos que podamos y que se puedan corregir en el octavo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes estas circunstancias que hemos colocado en conocimiento de la ciudadanía, del Comité Ejecutivo de FECODE, del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria y por supuesto del Parlamento. Nelson, muchísimas gracias por estar en Pandora, siempre las puertas abiertas para conversar de estos temas tan importantes del país, de la vida de la comunidad educativa en todo nuestro país. Nos acompañaba Nelson Alarcón del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, expresidente de FECODE. Muchas gracias por estar con nosotros en Pandora. Esperanza. Gracias, compañero Nelson, por hacer un análisis tan exhaustivo desde esa otra mirada que muchos no han hecho frente al Sistema General de Participaciones. Agradecerle este espacio y creemos que es necesario seguir dialogando al respecto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a su TEC, a su junta directiva, a esta mesa de trabajo. Gracias por la invitación y seguiremos prestos. Y a los maestros y maestras y a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento del Cauca, mis agradecimientos y muchos éxitos y un abrazo fraterno y que podamos seguir debatiendo constructivamente frente a esta reforma que es vital e importante para la educación pública, para la educación preescolar básica y media y para el magisterio caucano y por supuesto magisterio colombiano. Buen fin de semana. Seguimos con Pandora.